Hay otro dato que le quiero preguntar. Aun cuando va a ser objeto también es objeto de otro informe, pero en el contexto que ahora le estoy preguntando, el señor Ñáñez ¿ha tenido algún otro tipo de vínculo con el señor Bárcenas antes o después de estas operaciones, en concreto de Granda Global? Esto telegráficamente porque va a ser objeto. Sí, muy gráfica, en este contexto. Sí. Venga, pues. El vínculo que más le une al señor Iván Yáñez es el vínculo personal, puesto que es hijo de Francisco Yáñez Román, que tiene una gran amistad con el señor Bárcenas, y así lo reconoce la señora Rosalía Iglesias en declaración. ¿Y su intervención tiene alguna relación con esto que usted nos está explicando, su intervención en la creación o en la compra de la participación en la sociedad Rumagol? Granda Global. Sí. El señor Ñáñez como Granda Global en estas operaciones. Sí, esa relación de amistad y de confianza hace que no sea necesario ningún tipo de documento, ningún tipo de poder, ningún protocolo en el que se establezca que el beneficiario económico último es el señor Bárcenas. Es decir, esa relación de confianza suple todos esos documentos a la hora de poder recuperar los fondos que realmente le pertenecen al señor Bárcenas. No, yo le preguntaba en concreto si existía algún tipo de vínculo, más allá del que nos ha explicado, en cuanto a la participación que tiene el señor Iván Ñáñez en la sociedad Rumagol. Si esa es una fórmula también de distracción de los patrimonios del señor Bárcenas, sacando dinero de las cuentas suizas a otros destinos. Claro, nosotros entendemos que la creación de la sociedad Granda Global está encaminada a descapitalizar fondos de las cuentas en Suiza y no mantenerlos inactivos, sino utilizar una sociedad como Granda Global y su cuenta bancaria para realizar lo que hasta el momento estaba realizando el señor Bárcenas en Suiza, es decir, compra de acciones, inversiones en depósito, es decir, tener el dinero activo, no durmiente en una cuenta de... Bien, ahora con respecto al informe al 57-750/13. Aquí analizan ustedes básicamente el Lombard, las cuentas en el Lombard, y en este examen hacen unas comparativas con las cuentas del Dresdner Lugo LGT. ¿Pueden explicarnos si han encontrado algún tipo de diferencia en cuanto a la gestión de las cuentas de uno y otro banco y en qué consiste? La gestión es prácticamente la misma, es decir, ingresos en efectivo a los que le sigue una compra de acciones, también inversiones en depósitos. Si bien es cierto que en las cuentas del LGT Bank, Dresdner Bank en aquel momento constan muchos más ingresos en efectivo que en las cuentas del Lombard Odier. El Lombard Odier se alimenta también de transferencias desde la cuenta de obispado de titularidad del señor Francisco Yáñez, pero básicamente es lo mismo, es decir, ingresos en efectivo y rápidamente inversión en acciones, inversión en depósitos, manteniendo un saldo de la cuenta relativamente bajo. En relación a estas transferencias a las que hace usted mención, ¿hay alguna transferencia que les haya llamado especialmente la atención? Lo que le estoy comentando, aparte de los 640.000 euros, transferencias recibidas, estoy preguntando. Sí, recibidas en el Lombard Odier por parte del Lombard Odier, la cuenta obispado de Francisco Yáñez. También hay otra en las que no se identifica enteramente a la persona que las realiza. Entre ellas hay una que es de fecha 16 de noviembre de 2006 a la cuenta sine qua non en el Dresdner Bank a nombre de un tal Luis F. de 30.000 euros, que a posteriori se ha podido saber que se trata del señor Luis Fraga. ¿Y de Nassau? Efectivamente, también de Nassau hay dos transferencias por importe de 100.000 euros a la cuenta del Lombard Odier. Dos transferencias de 100.000. Dos transferencias de 100.000, en total 200.000. ¿Y han podido ustedes identificar que este origen en concreto, el beneficiario, el ordenante, con más precisión, de estas cuentas?
Sí. En esa se realizó una comisión rogatoria a Bahamas, pero como era de esperar no se ha obtenido respuesta. No sabemos quién realizó. Tampoco saben si es una cuenta entonces vinculada directamente con el señor. No, es una cuenta Bárcenas. de Lombard Odier de Bahamas, pero no tuvimos respuesta. Vale. Han hecho mención antes a una visita que hace el señor Bárcenas, donde pone de manifiesto que quiere traspasar, que va a crear o que quiere crear otra sociedad, traspasar los fondos de la cuenta de su mujer, de Rosalía Iglesias, y otorgar unos poderes para que se gestionen sus cuentas. Ahí, en esa visita, se hace mención a algo más, en concreto a que eso le motiva a tomar esta decisión, las disensiones producidas en el seno del PP. Y la pregunta que le quiero hacer es si esa anotación ustedes primero la toman como cierta y en segundo lugar si han hecho algún tipo de indagación y podemos saber a qué se refería el señor Bárcenas en esa visita. Nosotros seguimos vinculando este cambio en la operativa y en concreto pues esta nota de visita a la realización del operativo policial del 6 de febrero de 2009. No sabemos si había disensiones en el PP en ese momento o los dejaba de haber. Nosotros lo que lo atribuimos es a el operativo policial del 6 de febrero. No, evidentemente no lo sabían. Yo lo que le he preguntado es si indagaron sobre este aspecto por si tuviera algún tipo de relevancia o no. Es la pregunta que le he hecho. No hicieron ningún tipo de indagación. Si había disensiones en el PP, no desconocemos. Vale. Ha hecho mención de que igualmente se produjeron unas extracciones en efectivo de 300.500 euros a partir de cuando se produce este operativo por parte del señor Bárcenas. En realidad hay una nota que dice que durante el año 2012 se producen 300.500 euros de extracción, pero en realidad el total desde la fecha del operativo son 475.000 euros. 475.000. ¿Y saben ustedes el destino de este dinero? No lo sabemos. Supongo que sería para gastos personales, ordinarios o extraordinarios del señor Bárcenas, pero no sabemos a qué destino. Y la última pregunta que le quiero hacer. Las salidas de dinero que se realizan a favor del Grupo de Valores, de Brisco, del Limmel, ¿todas ellas están relacionadas con el Grupo Moraleja? Limmel lo desconocemos, puesto que no hemos obtenido documentación de esta sociedad y no podemos establecer una conclusión, pero de Brisco, tanto Brisco, que recibe 3 millones, como la Moraleja, que recibe 2, están vinculadas a la familia Sánchez Perales. ¿Y Grupo Valores del Sur? En las propias notas que establece el banco dice que es un grupo vinculado a la Moraleja. Muy bien, ninguna pregunta más. Las defensas van tomando la palabra. Quien quiera preguntar. Sí, con su venia, señoría, únicamente preguntarle al tribunal si vamos a seguir por la tarde o no, porque... Vamos a seguir hasta donde lleguemos. Les he dicho que esta mañana llegamos hasta las 3, porque si se queda a medias el interrogatorio de las defensas lo continuaremos mañana. Vale, y únicamente también una aclaración, es que no ha preguntado al Ministerio Fiscal y es por un informe que aparece en la propia Providencia de la citación, que es el 73.230, que es la ampliación de todos los anteriores. Sí, está puesto, evidentemente es otro, ha sido un poco, está también pensado para hoy, pero estaba con otro grupo de peritos, por eso no ha preguntado el Ministerio Fiscal. Vale, pero como también están algunos de los agentes que aquí, por eso... Bueno, vamos a ver, si como la prueba se supone que tenía que terminar hoy y no va a terminar, empiecen ustedes y mañana me imagino que el fiscal y el resto de las acusaciones, en la medida que también van a informar otros peritos, pues se les preguntará y ustedes podrán repreguntar al respecto. ¿Parece? Sí. Pues venga, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, gracias, a ver si nos da tiempo a terminar antes de las 3. ¿Tiene usted mucho repertorio? Bueno, no sé, voy a cortar un poco. Venga, vamos a ver. Todo el interrogatorio que acabamos de oír. Bueno, pues buenos días nuevamente. Antes de empezar, voy a comenzar preguntando por el primer informe, el 50.721.
que bueno, como ya se ha dicho, es el análisis de las contestaciones 21 y 25 de los complementos de las comisiones rogatorias. Si se analizan en las cuentas de Dresner, y bueno, para no tratar de repetir lo que ya se ha explicado, lo único que sí voy a solicitar, o les voy a solicitar en concreto, que aclaren algunos de los puntos que afectan directamente a mi representado. Y entonces, bueno, por orden, básicamente y simplemente por situar, aunque no lo voy a preguntar, sino que por situar, Tesedul se constituye en el año 2009, el señor Bárcenas adquiere Tesedul en el año 2009, y igualmente Granda se constituye también en el año 2009. ¿Eso es así? Sí. Sí, ¿no? Bien. Entonces, en el año 2009, tanto Tesedul como Granda eran dos sociedades desconocidas para la Hacienda Pública Española. ¿Esto es así? Pues desconocemos si la Hacienda Pública Española las conocía. Vale, entonces mi pregunta es al respecto de esto, es si han tenido ustedes en cuenta en una y en otra, si el dinero era desconocido para la Hacienda Pública. Si no lo saben, entonces obviamente no lo han tenido en cuenta, ¿no? En su informe, quiero decir. O sea, que este dato lo desconocían, por lo tanto no lo han tenido en cuenta. Si no existen las sociedades, pues en fin. No, si es que la pregunta era, que ya me han contestado, si ellos sabían el dato sobre que eran desconocidas para la Hacienda Pública Española. Bien. También quería preguntarles sobre si han tenido en cuenta que a la hora de hacer las valoraciones en las que ustedes dicen que Granda y Tesedul, sobre todo por Granda, circula dinero del señor Bárcenas, entiendo que son indicios y son las conjeturas que ustedes han explicado hace un momento. Entonces mi pregunta es si han tenido en cuenta que no había, como dato también para llegar a esta misma conclusión, no había alguna similitud a los efectos de cuál era el perfil de inversor entre el señor Bárcenas y el señor Yáñez. Es decir, en este informe y en otros informes se ha tenido en cuenta que el perfil conservador en cuanto a inversiones del señor Bárcenas nada tenía que ver con el perfil de inversor del señor Yáñez. ¿Han tenido en cuenta este dato? Vamos a ver, el señor Iván Yáñez, la gestión que hace de los fondos que se analizan son fondos del señor Bárcenas, con lo cual todas las gestiones que hace en las cuentas que se analizan ya, perdone, pero es que mi pregunta no es esa. Instrucciones del señor Bárcenas. Discúlpeme, la pregunta es si han tenido en cuenta que durante... Son perfiles distintos, el señor Bárcenas y el señor Yáñez. ¿Eso lo han valorado ustedes? ¿Sí o no, solamente? Desconozco el perfil del señor Yáñez en cuanto a inversor de sus propios activos. En otros informes sí que se recoge que el perfil del señor Yáñez es bastante más arriesgado y totalmente diferente al del señor Bárcenas. Entonces, esto lo desconocía a la hora de hacer el informe. Ya le ha dicho que sí, señora letrada. Venga, otra pregunta. El banco a estos efectos dice que el señor Yáñez prefiere aceptar parte del riesgo para obtener mayores plusvalías, algo que, como digo, no coincide con el perfil del señor Bárcenas. Entonces, como simplemente una pregunta a este respecto, para ya pasar a otra cosa. El señor Yáñez, por lo que ustedes han podido observar en la documentación, a través de Granda, ¿invirtió en oro? Sí. ¿Invirtió alguna vez a lo largo de 20 años de cuentas en Suiza el señor Bárcenas en oro? No, en los que tenemos nosotras no. ¿Tuvo el señor Bárcenas en algún momento poder en Granda? Aunque fuese únicamente para retirar correspondencia. No es necesario. ¿No tuvo o no tuvo? No tuvo. Bien. Les quiero preguntar en concreto por entiendo que puede ser un error y si no que me lo aclaren, que en la página 118 de este informe se afirma que el señor Yáñez recibe, si es necesario, si saben la tienen ellos delante, si no se exhibe. ¿Necesitan que se les exhiba? Léalo usted, a ver si... lo está leyendo usted literalmente, sí. ¿no? Sí. Léalo, sí. Como digo, en la página 18 se dice que el señor Yáñez recibe el 4 del 11 del 2010 una transferencia en su cuenta de Granda de 55.000 euros desde Lombaro 10. Entonces mi pregunta es si es un error o no el por qué omite ustedes que esta transferencia procede de la cuenta de su padre, lógicamente, de Francisco Yáñez, no de Iván Yáñez. Sí, con los datos sobrantes
en la contestación a la comisión rogatoria no teníamos ningún dato que nos dijera que venían de obispado. Vale, pero luego venían de posteriormente... Lombard-Odier. Luego posteriormente se dice que son de su padre, de obispado, aparte, así lo dice el señor Yáñez en declaración. Era justo lo que quería que nos aclarara. ¿Pueden indicarnos en qué notas internas del banco se dice, como ustedes afirman en el informe, que el señor Bárcenas expatriaba el dinero directamente desde España? Y si no, le puedo también mencionar lo que afirman ustedes en concreto en la página 7, al final de la página 7 de su informe, en el que se dice literalmente: cabe destacar que en relación con los ingresos en efectivo mencionados hay constancia en notas internas de control realizadas por la entidad bancaria, que en la mayoría de los casos es el propio Luis Bárcenas el que realiza dichos ingresos expatriándolos directamente desde España. Entonces mi pregunta, que es la que les acabo de hacer, es si me pueden explicar si hay algún documento interno del banco que diga que el señor Bárcenas, o que se intuya o que se esté sospechando sobre que durante tantos años esté expatriando dinero directamente desde España. Vamos a ver, hay una anotación en la que un apunte bancario en el que se produce un ingreso de 240.000 euros. Disculpe, pero yo le he preguntado que si hay alguna nota del banco en el que se diga o se sospeche o se diga algo parecido, no ninguna anotación que ustedes puedan pensar que viene no hay de un sitio ninguna de otro. anotación que diga el banco que está trayendo dinero directamente desde España. Simplemente o sea, no hay, ¿no? Hay, simplemente hay sí o no. ingresos en efectivo del señor Bárcenas. O sea, que no hay. Vale, gracias. Recuerdan ustedes también, porque además aquí hay varios agentes que también han participado en otros informes en los que se hablan de los viajes, entre ellos a los viajes también de Suiza al señor Bárcenas, y también hay facturas de gastos en los que se figuran siempre que el señor Bárcenas, cuando va a Suiza, alquila coches desde Ginebra, Zúrich o Lugano, con lo cual quiere decir que vuela, es decir, va en avión. ¿Esto es así? Al menos un viaje sí lo tenemos. Claro, si no han tenido en cuenta ustedes eso, ¿sí? Nosotros sabemos que un viaje sí lo realizan en avión. Un viaje sí. Vale, entonces si viajaba en avión, difícilmente puede estar trayendo y sacando esas cantidades de dinero que ustedes mencionan. Eso es una conclusión que veremos nosotros si nos la podemos dar por buena o no. Reformulo la pregunta únicamente. ¿Han tenido en cuenta ustedes este dato? Lo hemos tenido en cuenta en cuanto sabemos que un viaje, él realiza un viaje una fecha y esa misma fecha hay un ingreso en efectivo de 50.000 euros en la cuenta. Ya, pero la pregunta es si han tenido en cuenta que siempre va en avión. ¿Sí o no? Yo no sé si va siempre en avión. Yo sé que un viaje lo hace en avión. Es lo que tenemos acreditado. El resto... Bueno, usted no pero sé. pregunto que hay compañeros suyos que han hecho informes sobre viajes. Vale, entonces por eso me refería, no lo digo por usted. Aquí, yo no lo digo por su intervención en sino que me refería a que hay otros datos de otros informes en los que se dice que el señor Bárcenas siempre viaja en avión a Suiza. Sí, bueno, pues, en esos momentos. Es únicamente saber si se ha tenido en cuenta o no. Vamos a ver si se le puede, Mar, por favor, ya pasando a otro tema distinto, pero dentro del mismo informe, el documento número 28 de los documentos que se exhibieron en la declaración de Luis Bárcenas, que la ruta es en la rama separada de Suiza, en la CRI, el tomo 30.7 MPC 0022. Quería preguntarles al exhibirse este documento, porque está en francés, aunque hay otro traducido, pero no he sido capaz esta letrada de localizarlo. ¿Tienen conocimientos de francés? Sí. Vamos a ver. Digo porque, bueno, se entiende bastante bien, ¿Cuál es el pero documento? por si acaso. ¿Qué documento es el que tenemos ahí? Mar, el número 28 de los exhibidos en la declaración de Luis Bárcenas. ¿Lo encuentra? Si no, paso otra cosa y luego volvemos. Hay unas subcarpetas que son los de siempre que están cotejados por... El número 28. A ver, en la CRI está en el tomo 30.7 y es el MPC 0022.
pero de los exhibidos a Luis Bárcenas en su declaración es el documento número 28. ¿Pasamos a otra cosa? Venga, vamos a ver si lo podemos hacer. Vale. Bueno, si no, a lo mejor lo recuerdan, les puedo decir qué documento es. Venga, a lo mejor no hace si falta. Es un memorándum de fecha 9 de septiembre del 2003 en Lombard, en la cuenta Novis, en el que el señor Bárcenas explica al banco su situación familiar, es decir, que tiene 2 hijos, en aquel momento, en esas fechas, uno es menor de edad y el otro no, y el banco le recomienda, porque él está pensando en disponer de sus bienes y en qué hacer con su herencia respecto a su familia, y el banco en concreto le recomienda constituir una fundación. ¿Lo recuerdan? No recuerdan ese detalle, ese dato, ¿no? Bueno, pues si no fuera No, pero posible si o volver luego. el documento lo hemos visto y nos ha contado el propio señor Bárcenas algo al respecto. Sí. Por eso. El hecho de que el documento existe. El que lo tengan ellos en cuenta o no, pues ya ha escuchado usted la respuesta. Vale, pero no lo recuerdan No entonces. lo recuerdan exactamente. Vale. Y ya terminando respecto a este informe, quería preguntarles si, después de todo lo que se ha expuesto anteriormente a preguntas de la Fiscalía, si han valorado que entre la documentación aportada en la causa ha habido algunas que vinieron también que como consecuencia de peticiones de comisión rogatoria de Argentina. ¿Esas las han valorado para este informe en concreto o no? No, este informe no. ¿Para este no? Vale, pues si estaría o no en ese momento de la elaboración del informe. Vale, era por saber, por preguntar o no, entonces lo dejamos para otro informe. Entonces, ya terminando con este informe, ustedes afirman, en concreto en la página 209 del informe, que si en el segundo párrafo, si se sitúan, y si no se la leo, si hace falta buscarla, que dicen: por lo tanto, el capital recibido por Luis Bárcenas es a colación de algo que se ha dicho, pero yo quiero hacer una pregunta muy concreta. Por lo tanto, el capital recibido por Luis Bárcenas, tanto de las comisiones entregadas por la organización de Francisco Correa como de la otra fuente de ingresos no identificada hasta el momento, se fraccionaría para nutrir sus distintas posiciones bancarias en Suiza. Es decir, si no les he entendido bien, y además viene no les he entendido mal, disculpen, y además viene en su informe y viene en los posteriores, realmente no han podido encontrar correlación alguna entre los supuestos repartos del señor Correa y las cuentas de Luis Bárcenas. He entendido o les he oído con la explicación que ha dado, pero la realidad es esa, no han podido probar esa correlación directa, ¿no? Claro, no hay una correlación directa de entrega de dinero. Sí o no, no los indicios, sino sí o no. Yo creo que además ha sido una de las primeras respuestas que ha dado al fiscal ese asunto precisamente. Vale, y entonces, únicamente ya también por terminar, en este informe, al no haber identificado otras fuentes de ingresos, entonces se da por hecho que son todos ilícitos. Son ilícitos en el sentido que las explicaciones que da el señor Bárcenas a la gestora de las cuentas han devenido totalmente falsas. Bueno, eso es una valoración suya. Sí, claro. Es todo el informe, buena parte de él es así. Sí. Voy a pasar ahora al informe 57.750. Aquí voy a ser bastante breve porque creo que se ha contestado también en gran parte y está relacionado con el que hemos visto en la primera parte de la mañana, que es el que se hablaba sobre la cuenta Novis y que estaba firmado por la agente 111.456, que es el que hemos hablado antes. Vamos a ver, en este informe, si no lo he entendido mal, la documentación que se tiene en cuenta sí que ya son los memorándums, ¿no? Los referentes a cuenta Novis, a Fundación Sine Qua Non y a Tesedul. Sí, este que estamos hablando. En este sí, sí, ¿verdad? Pues quería preguntarle, porque ya ha quedado claro desde cuándo es cliente el señor Bárcenas de estos bancos y cuándo se aperturan las cuentas, nuevamente con exhibición, Mar. ¿Ya en la anterior? Pues únicamente si se puede, bueno, se han dicho que no lo recordaban. El documento número 34 de los exhibidos también en la declaración a don Luis Bárcenas, si se puede exhibir, porque entiendo que en su informe tiene que haber un error, o por lo menos si no, me lo aclaran, igual que hemos aclarado el anterior.
Y es porque afirman en la página 4 en concreto del informe que el Dresdner Bank no conoció la situación del señor Bárcenas como PEP hasta julio del 2005. ¿Conocen ustedes este documento? En este documento lo que se dice, si al que no lo pueda ver, yo desde luego desde aquí no lo veo, pero vamos, lo conozco, que no se califica, está en alemán. ¿Tienen conocimiento de alemán? No. Porque este no está traducido. No tienen conocimiento de alemán, pero bueno, se entiende claramente que el cliente es secretario de un partido político, y esto es del año 94. Entonces entiendo que cuando hacen la afirmación sobre que el banco no sabe que don Luis Bárcenas tiene un cargo político y que es un PEP hasta el 2009, es obviamente un error por su parte, ¿no? Hay una llamada del 20 de febrero del año 2009 en el que personal de Lombardodier se pone en contacto con personal del Dresdner Bank para comunicar que tienen conocimiento que uno de sus clientes que comparten es una persona políticamente expuesta, concretamente tesorero del Partido Popular, y está en manos del departamento jurídico. Ese es el momento que nosotros tenemos conocimiento de que Lombardodier tiene conocimiento de que es una persona políticamente expuesta, y posteriormente con la apertura de la cuenta unos meses después es cuando empieza a calificarlo como tal. Pero vamos a ver, esto es que ha dicho el 20 de febrero del 2009. Eso es. ¿Y hay una nota de visita? ¿O cómo es? ¿O una Sí, hay ficha de contacto? una llamada telefónica. Vale, pero es que yo lo que le estoy preguntando es que si conocen este documento, que este es del Dresdner y es del año 94. Yo no lo conozco. Vale, pues ya está. Sí. Pero entonces sería un error que el Dresdner no supiera que el señor Bárcenas tenía un cargo político. No, vamos, eso ya es ir un poco más lejos. Lo digo porque lo afirman en su informe. Sí, pero una cosa es que lo afirmen y otra cosa es que lo sepan ellos, o que el Dresdner hiciera figurar al señor Bárcenas como le quisiera hacer figurar, por mucho que constase en su ficha. Eso es cosa diferente. Bien, sigo. Se le ha preguntado también por la Fiscalía, y aunque se ha dado otra explicación, yo quiero únicamente que me conteste muy brevemente, porque se le ha preguntado sobre quién llevaba la gestión directamente sobre la cuenta denominada Rosalía, que abrió el señor Bárcenas a nombre de esta en Lombard en el año 2006. En el momento de elaboración de este informe únicamente se tiene conocimiento del número de la cuenta, de que Luis Bárcenas va a hacer nuevas contribuciones, tal como se pone en las notas, a esa cuenta, y de la transferencia de fondos a favor de dicha cuenta. Sí, pero ¿quién lleva la gestión de esa cuenta? ¿Eso lo han podido saber después? No. Sí, después. En este informe lo desconocemos, desde luego. ¿La gestión la llevaba el señor Bárcenas? ¿Sí o no? Nada más. Sí, en este informe desconocemos quién lleva la gestión de la cuenta 219858. Vale. En este informe también se dice, en la página 26, que ustedes sabían que, aparte de la relación de amistad que han comentado antes, y sobre todo que es la confianza, y esa es la base por la que luego supuestamente hacen lo que ustedes dicen que hacen, el señor Francisco Yáñez y el señor Bárcenas, aparte ustedes reconocen que eran socios y hacían negocios juntos. ¿Esto es así? Lo dicen en concreto en la página 26 de su informe. No sé dónde dice usted que son socios y hacen negocios pues comunes. Mire, pues si se puede ir a la página 26, una frase que lo dice muy claro. El primer párrafo, no lo voy a leer entero, lógicamente, pero sí que dice, como más o menos a mitad, ostenta un poder en la cuenta tal Novis, y que el titular de la cuenta 333356 es identificado en la misma documentación como socio y amigo del propio Luis Bárcenas. Bueno, pero esto... señoría, debe ser un Francisco error. José Se está Yáñez. refiriendo al padre. Sí. Eso, al padre, sí es lo que he dicho, es lo que he yo preguntado, creo que Francisco. Sí, estamos hablando de... Yo he entendido que se refería al padre también. Sí, es lo que es justo lo que he preguntado. Gracias. Entiendo que esa anotación está referida con el documento que se escribe abajo, origen de la relación,
que sé que el cliente está asociado y es amigo íntimo del cliente de 3335. Sí, claro, pues es que estoy preguntando por Francisco Yáñez y Francisco Yáñez padre, lógicamente, no Iván Yáñez y... Si digo que hacemos esta afirmación en sentido a esta anotación. Vale, pero que se hace esa afirmación, es lo que quería preguntar. Afirmación por el banco. O sea, que sí. Porque el banco lo reseña aquí en la nota. Bueno, pues la pregunta, que se hace esa afirmación, Sí. Con la exhibición del documento número 2, Mar, por favor, del interrogatorio que se le efectúa igualmente a Luis Bárcenas, que la ruta es el tomo 30.7 MPC 24. No, ahí la ruta no, es el documento número 2. No, perdón, está en el PEN. En el PEN es el que se llama documento número 2, que la ruta es tomo 30.7 MPC 24. ¿Conocen este documento? Este es el que está en español, que no lo habían contado la ruta. Es el 2 bis. Si sacas el 2, solamente 2. Ese es el que es en francés, pero bueno, si lo prefieren ver en español, es que el español no estaba cotejado, por eso lo digo. Porque únicamente, bueno, eso les he preguntado antes, que no sé si me han contestado. ¿Tienen conocimientos de francés? Sí, algo. Sí, es lo mismo. Bueno, si pues no únicamente me interesa una frase que me digan. Si no lo ponemos en español, aunque no esté cotejado. Bueno, pues perfecto, lo he traído por eso. Lo único que no estaba cotejado, eso quiero avisarlo. Hay una frase que se dice claramente: el cliente va a darme un cheque de 1 millón de euros tras la venta de 2 pinturas de reconocidos pintores españoles. ¿Reconocen este documento? ¿Lo han tenido en cuenta? Es un memorándum del 28 del 11 del 2003. Sí, está aquí. Sí lo conocen. Bien, ¿han tenido en cuenta este documento? ¿Que el cliente va a entregar un cheque de 1 millón de euros? Sí, que el banco lo que está diciendo es que el cliente va a dar un cheque de 1 millón de euros tras la venta de 2 pinturas de reconocidos pintores españoles. Está reflejado en la página 20 del informe. Vale. ¿Han podido comprobar ustedes si efectivamente después de esa comunicación al banco se ingresa esa cantidad, o más o menos aproximada, por transferencia, el 50% y el resto en efectivo, como figuran los memorándums siguientes? Y como figuran los apuntes. ¿Han podido comprobarlo? No nos consta en la cuenta que haya habido un ingreso de 1 millón de euros. No, yo he dicho varios ingresos, no he dicho uno. En concreto, entre el 3 de diciembre del 2003 y el 26 de febrero del 2004 hay un ingreso de 430.000 euros. El 16 de abril del 2004 un ingreso de 150.000. El 2 de julio del 2004 un ingreso de 192.000. Y el 12 de octubre del 2004 un ingreso de 150.000, lo que hace un total de 931.000 euros. ¿Han tenido en cuenta esta cifra, que es aproximadamente o se acerca a la que había anticipado el señor Bárcenas, que ingresaría en el banco? Sí, pero no es un cheque de 1 millón, son depósitos en efectivo, creo. Le estoy diciendo que se han tenido en cuenta estos ingresos. ¿Sí o no? Además, si no lo han tenido en cuenta, pues no. A la hora de realizar el informe, los ingresos en efectivo. No hemos hecho un vamos a ver, sumatorio. no los han tenido en de cuenta. La respuesta Vale. es que a veces es más sencillo decir que no, decir que sí. Con posterioridad al 10 de octubre del 2004, no hay ningún abono en el banco que el señor Bárcenas haya justificado como proveniente de una compraventa de arte. ¿Es así? Pues ahora mismo no tengo en la cabeza a partir de qué fecha dice o no dice. Octubre del 2004. Tendrá que ver las notas. Pero sí recuerdan que hay memorándums anteriores en los que se habla de compras de ventas de arte, por lo menos durante un año aproximadamente, eso sí lo recuerdan. Sí, sí. Vamos a ver, aquí únicamente, y ya estoy terminando, ya me queda poquito, también hay una cosa que quiero que me aclaren, que supongo que también será un error, pero por si acaso necesito que me expliquen el porqué. Y es que en la página 49 del informe, y con relación a la apertura de la cuenta de la Fundación Sine Qua Non en Dresner, se dice que el beneficiario económico es el señor Bárcenas, siendo apoderado en la misma el llamado Iván Yáñez Velasco. Vamos a ver, la apertura de la cuenta de la Fundación, como se ha dicho ya en reiteradas ocasiones, fue en el año 2005. Sí.
Entonces, es un error que figurara como apoderado el señor Yáñez. ¿No es así? De hecho, aparece justo en esta página 49, como les digo, en el cuarto párrafo de esta página. Sí, pero claro, es apoderado a partir de marzo del Vale, año pues 2009. por eso le pido que lo aclare, Sí, del 2009, pero no en la Sí, constitución sí. de la Fundación, ¿verdad? No, a partir Vale. de marzo del año 2009. Vale. Un momento. Me voy a disculpar un momento porque hay algunas preguntas que ya se han hecho y por no repetir. Vamos a ver, el señor Bárcenas ha declarado en diversas ocasiones y también aquí en esta sede judicial, en este acto judicial, que una parte de sus ingresos procedían de actividades agrícolas en Iberoamérica y de un negocio de maderas con don Francisco Yáñez. Dentro de la información de Lombard sobre la situación profesional del señor Bárcenas, en concreto en la página 118 de su informe, en cuanto hablan del beneficiario económico, y se dice situación profesional actual, independiente, los bienes provienen del sector inmobiliario en España, frutas y legumbres, derivados en Argentina, comercio y maderas en Brasil. ¿Saben lo que les estoy diciendo, no? Sí. En la página 118. O sea, por lo tanto, según su propio informe y lo que ustedes reflejan, en Lombard conocían las actividades del señor Bárcenas. El 20 de en febrero, este sector. El 20 de febrero del año 2009 se produce una nota interna, como refería antes. Perdón, ¿es la llamada a la que se ha referido antes? ¿La misma? Esto es el expediente del cliente que se produce cuando tiene conocimiento de que Luis Bárcenas es una persona políticamente expuesta y elabora el expediente correspondiente, ya no refiriendo que es un empresario por cuenta propia dedicado al mundo del marketing, de la publicidad y de las relaciones públicas, sino que refiere que se dedica al mundo inmobiliario, las frutas y las legumbres en Argentina y el comercio de maderas en Brasil. Vale, pero no existen multitud de memorándums en los que se habla de este asunto mucho antes, al 20 de febrero del 2009. ¿O no le consta? Yo no tengo conocimiento. El Vale, Lombard, pues ya está. el Lombard Lo que preguntaba. Porque se añade a continuación en la página 119, en la información adicional, que la relación ha sido objeto de un análisis detallado y profundo del Departamento Jurídico como consecuencia de la implicación del beneficiario económico en un asunto de corrupción en España denominado caso Gürtel, caso bien conocido y seguido por el banco. El consultor Sylvain Matthew está al tanto de toda la relación. Es decir, que Lombard, en estas fechas, conoce perfectamente la situación del señor Bárcenas, la analiza profundamente el departamento jurídico, según esta nota que ustedes mismos recogen, como vuelvo a decir, en la página 119, y la conclusión del banco es que no debe haber nada reprochable, dado que desde esa fecha hasta el 2013, en esa misma cuenta, la cuenta estuvo operativa sin ninguna traba, estando el procedimiento Gürtel en marcha. ¿Esto es así? Se refiere Hasta que no se bloquea por la Audiencia Nacional, ¿esto es así? Lo que se refiere, primero, en lo que se refiere a la nota, la primera referencia de la que tenemos conocimiento en base a esta CRI es el 20 de febrero, como le decía, cuando se pone en contacto con el Sí, pero es que mi pregunta no es esa. Es decir, si hay una nota en la que se le está... Yo le estoy diciendo que se han tenido en cuenta, porque está en su informe. Sí, pero déjele que se explique también un poco. A veces Sí, no pero es es... que se va todo el rato pero a la misma nota. yo creo que va hilvanando lo que está diciendo con la pregunta que ha hecho usted. En base al 20 de febrero, a ese conocimiento que tiene, cuando se produce la apertura de la cuenta de Cedul, el 27 de agosto, una fecha posterior, es cuando se califica como de riesgo 3, es cuando refiere que es una persona políticamente expuesta y es cuando elabora estas notas. ¿Y eso qué fecha era entonces? El expediente del cliente en el año 2009. Muy bien, y mi pregunta era, entonces el banco no hace absolutamente nada, diciendo que el propio banco lo ha pasado al departamento jurídico, que hacen, según recogen ustedes aquí, un análisis detallado y profundo, y que son todos conscientes y saben lo que está pasando en España con el caso Gürtel, y entonces el banco no hace nada hasta que la Audiencia Nacional ordena el bloqueo en el 2013, es decir, del 2009 que se sabe al 2013. Mi pregunta es, ¿el banco hace algo respecto a esa cuenta? Me está preguntando por qué el banco no hace nada. No. Si hace Han algo, pasado no hace 4 algo. años sin hacer nada el banco, si lo sabe, ¿y por qué?
Tenemos las notas que tenemos, simplemente. Vale, No podemos saber por qué el banco hace o no. Con eso vale. Ya terminando, en la página 178 de su informe, ustedes solicitan determinadas medidas. Y concretamente en la número 5, a ver si llegan, si no se la voy leyendo. Una de las medidas que solicitan es para que, en relación con el apunte registrado en la cuenta bancaria número 33357 Novis, titularidad de Luis Bárcenas, por el que se transfieren 300.000 euros a su favor en fecha 5 de diciembre del 2003, desde la cuenta denominada Obispado, aporten la identificación del número de cuenta origen de dichos fondos que nutren la cuenta anterior y depositados en la banca Gotardo de Lugano, actual BCI en Suiza, así como la identificación del beneficiario de la misma. Esto es una petición que hacen ustedes efectivamente en junio del 2013. ¿Lo han encontrado en el informe? Sí. Bien, pues hasta noviembre del 2014, es decir, año y medio después de que ustedes soliciten estas medidas, y solo ante la insistencia de la defensa de Luis Bárcenas, se cursa la correspondiente CRI con esta medida en concreto, solicitando dicha información. ¿Era una información trascendente para ustedes? Ustedes piden la medida, entiendo que sí, pero prefiero que me contesten. Sí. ¿Saben el resultado de esas medidas? ¿O de esa petición de información? Pregunto, ¿saben el resultado que sí que está en la causa? No lo recuerdo. ¿No lo recuerda? Bueno, pues es que el resultado, lo que se dice es que en la banca Gotardo el titular es el señor Naseiro y que este transfirió al señor Bárcenas a través de la cuenta Obispado unos 500.000 euros. Entonces mi pregunta es, si ustedes piden estas medidas y luego llega año y medio después, por la insistencia de la defensa del señor Bárcenas, ¿por qué no hacen un informe complementario al respecto, si es una medida que ustedes han pedido en su propio informe? A ver, la contestación se ha pedido por la sala segunda instructora del juicio. A nosotros no se ha dado traslado y nos ha pedido que emitamos un informe complementario a partir de esa comunicación. Vale, pero entonces no han considerado necesario el hacer otro informe, claro. Yo le han dado la explicación. Si no se lo ha pedido el órgano judicial que llevaba el procedimiento, pues vale, bien. Han hecho lo que han hecho o han dejado de hacer lo que han dejado de hacer. Sí, y ya únicamente para terminar, bueno, como ustedes saben y sabemos todos, en marzo del 2004 ya no gobierna el Partido Popular, y sí que me gustaría saber si ustedes han calculado los abonos que tiene en sus cuentas el señor Bárcenas durante estos años, es decir, desde el año 2004 al 2008, donde no gobierna el Partido Popular. ¿Los han calculado? No hemos utilizado ese criterio para calcular. No, únicamente le pregunto si los han calculado o no. Le he dicho que no es un criterio utilizado. Vale, entonces no saben que eran 4.350.000 y de ellos más de la mitad por transferencias. ¿Eso no lo han tenido en cuenta tampoco? Hemos tenido en cuenta lo que en la explicación, en los extractos de las entidades suizas aportan respecto al origen de la información. No lo hemos vinculado a ninguna actividad concreta. Y entiendo que esto se hace porque el señor Bárcenas no está imputado en ninguna otra pieza referente a ayuntamientos, ni a Comunidad de Valencia, ni Comunidad de Madrid. ¿Es por eso? No, mire, nosotros utilizamos un criterio proporcional de análisis basado en hechos objeto de investigación. No hacemos extrapolaciones hacia las que los magistrados instructores no dirigen la investigación. Vale, si no, sí, yo únicamente quería saber si habían tenido en cuenta y luego voy a decir que no es un criterio que hayamos utilizado porque los instructores nos han dado instrucciones en ese sentido. Vale, pues no hay más preguntas. Gracias, señor. ¿Algún otro abogado quiere formular preguntas a los testigos peritos? Sí, con la venia. Usted habla en nombre de Iván Yáñez, ¿verdad? Efectivamente. Ya se ha ratificado los tres informes, digamos, en los que se hace mención a las cuentas de la... Pero le voy a interrumpir. ¿Va a ser extenso su interrogatorio? Porque si es extenso, si va a durar... Desde luego más de 5 minutos. Hombre, no, ya sé, pero si vamos a tirarnos de media hora para arriba, rompemos hoy y continuamos mañana. Porque una cosa es alargarlo hasta las 3 y otra cosa es hasta las tantas.
Hombre, desde luego, más de 10 minutos también. Bueno, venga, a ver si es verdad que llegamos a 10 minutos, venga. Con la venia. Ya se han ratificado, digamos, los 3 informes relativos a las cuentas de Luis Bárcenas en los bancos Dresdner, luego LGT y Lombardodier. Entonces, yo les querría preguntar, ¿cuál es la primera, digamos, el primer contacto de tipo económico que aparece en las cuentas? Concretamente, vamos, para refrescarles. En febrero del 2008 aparece una inversión de don Luis Bárcenas en un fondo que se llama Valorica Global. ¿Le importa que le busque para saber la fecha? De la cuenta de Lombardodier, concretamente. ¿No sabe usted la fecha exacta? A mí me aparece 26 de febrero, pero luego la operativa bancaria ya sabe que hay días valor, días de operación, en fin, no tiene por qué coincidir. Yo sé que es alrededor de febrero. ¿La encuentran ustedes? Estábamos Bueno, pero les suena la inversión, ¿no? Sí. No, en el Dresdner, no, en Lombardodier. No, es que en el Lombardodier ahora mismo no. Si me lo indica, es que ahora mismo no caigo. Es en el LGT Bank, creo. Y la pregunta, esa es la introducción a la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? La siguiente pregunta, ¿saben quién dirigía ese fondo de inversión? ¿Saben que era don Iván Yáñez? Iván Yáñez tiene, sí, fondos en Valorica, sí. Era el director de Valorica Global de ese fondo, sí. Luego, posteriormente, ustedes, cuando el señor Bárcenas le hace el encargo profesional de gestionar sus cuentas, ustedes dicen que no, que realmente lo que hace es otorgarle poderes con motivo de un operativo policial. Les quiero preguntar a propósito de eso. En sus informes, en todos sus informes, constan cuadros muy gráficos, muy llamativos, con unas inversiones que alcanzan prácticamente los 50 millones unos años antes y de repente, ¡pum!, fíjense que en febrero del 2009 alcanzan el mínimo posible. Pasan a perder 21 millones o 20 y tantos millones de euros. O sea, el señor Bárcenas era un buen gestor en los momentos de bonanza y sin embargo parece que necesitaba ayuda en los momentos, digamos, de crisis. Eso es lo que demuestran esos gráficos, que son objetivos, que es matemática pura. Lo que demuestran esos gráficos es que el señor Bárcenas tenía la mayoría de su capital invertido en acciones. Las acciones dependen de los mercados y en esas fechas los mercados están sufriendo una crisis macroeconómica muy importante. Por eso es debido a la pérdida de valor de 48 millones de euros hasta 30 millones, que es lo que pierden las participaciones en las que figura el señor Bárcenas. Sí, ese no era un motivo muy potente para pedir ayuda a un experto al que conocía a través de Valorica Global. Ustedes saben que Valorica Global, y esto se puede consultar en la página de la CNMV, durante 2008 el señor Bárcenas pierde 20 y tantos millones y Valorica Global gana un 10%. ¿No le parece un motivo potente, mucho más allá del operativo policial, que han dicho ustedes varias veces que no se investigaba al señor Bárcenas, para encargarle la gestión a un profesional? Nosotros seguimos pensando que el nombramiento del señor Yáñez responde a un intento del señor Bárcenas de desvincularse, de solapar mediante el señor Yáñez su participación en esas cuentas. Sí, les querría preguntar. Ustedes afirman
que se otorgan unos poderes al señor Bárcenas en la Fundación Sine Qua Non. Yo les quiero decir, cuando hay, tanto el Dresdner Bank como el Lombard Odier han mandado las cartulinas de reconocimiento de firmas. ¿Aparece la firma del señor Iván Yáñez como apoderado? Ese documento lo han manejado ustedes, lo han visto, ¿no? Sí, no aparece. No aparece. Bueno, pues, debe ser un error, me imagino. Luego, otra cosa a propósito de eso, porque hace un momento uno de sus compañeros ha citado una nota interna de 18 de febrero del 2009. Y ha dicho que, que se produce la visita, que lleva unos poderes, ha narrado un poquito de la nota, pero el último inciso, curiosamente, pues no lo ha citado, donde dice que lleva la carta, y literalmente dice la gestora, dice: il s'agit de Monsieur Iván Yáñez et il a un droit de regard sur la posición actual du compte. Lo califica como tiene un derecho de ver, derecho de vista solamente, no tiene poderes, tiene un derecho de vista. Es el MPC, concretamente 1964. Sí, pero vamos a ver, señor letrado, yo siento interrumpir de nuevo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si ha leído el último inciso o si no lo ha querido contar aquí. Porque ahí vamos a ver, no es que lo haya querido contar. Yo me repito, es algo que también ha salido esta mañana a pregunta de otro abogado. Ellos han valorado los datos que han tenido por conveniente valorar y los otros pues les han dado menos importancia. No sé si puedo contestar. Sí, conteste usted, pero vamos. Esa nota a la que se refiere, de fecha 18 de febrero, que ha de portar Iván Yáñez, está en la página 23 del informe acerca de la Fundación Sine Qua Non. Concretamente, la carta pone: por la presente autorizo a don Iván Yáñez a representarme a todos los efectos frente al Dresdner Bank de Ginebra y tomar las decisiones que estime oportunas. Esa es la nota concretamente que otorga. Sí, pero cuando ha citado, hace un rato, ha citado no esa carta, sino la visita. Yo le digo que ha narrado aquí una serie de hechos del MPC en 1964, pero allí lo califican, en Suiza, lo califican como droit de regard, como derecho a ver. Derecho a ver y a tomar las decisiones que estén oportunas según nota. No, vamos a ver, ya el tema ya está zanjado. Lo que tenga que decir se lo reserva para el informe. Venga. Luego quería preguntarle, ¿han visto también los poderes limitados de don Luis Bárcenas en la cuenta del Dresdner, por ejemplo? MPC 074. Correcto, es un poder limitado que, según nota de 3 de marzo del año 2005, me parece que es, autoriza a realizar ingresos y transferencias, no extracciones en efectivo. Sí. Esto, en el apartado primero, en la línea, empieza en la línea 1 y acaba en la línea 2, dentro de los poderes, pone without the right of substitution. ¿Eso qué quiere decir? Pues no, hombre, no, ya si no lo sabemos, tradúzcanoslo usted, que bastante estamos permitiendo. No, quiere decir sin facultad de sustitución. Bueno, es un poder limitado sin facultad de sustitución. ¿Qué quiere decir? Pero vamos a ver, no, esa pregunta se la declaro impertinente por lo mismo que le acabo de decir anteriormente. Si no lo han tenido en cuenta, no lo han tenido en cuenta. Entonces son datos que usted podrá valorar para refutar el informe y nos lo tendrá que contar cuando usted a su vez informe a la sala el día que lleguemos a la fase final del juicio. Es decir, los datos que tienen en cuenta son los que son y los que no, pues no están. Bien. Esto quizás estos poderes limitados y esta ausencia de facultad de sustitución, digamos, es lo que explica que todas las transferencias estén firmadas por Favona, nunca por el señor Bárcenas, y que el señor Iván Yáñez no intervenga para nada. Es que Favona es la consultora de Fundación Sine Qua Non, es quien firmará o no firmará, igual que Impala firma transferencias porque es el administrador y que es quien debe hacerlo. Detrás de eso están las llamadas que ya se comentó el otro día, realmente de quién mueve o quién no mueve o quién no diga usted decide. más ya no diga nada más. Otra pregunta. Por último, último de este bloque de preguntas, cuando
Han hablado de la apertura de las cuentas de Tesedul, han hablado de un poder que se confiere especial para el señor Yáñez, pero luego el señor Yáñez no interviene, ¿verdad? Las cuentas no las abre el señor Yáñez. El señor Yáñez acude el día 26 de agosto del año 2009 al cierre de la cuenta, procede al cierre de la cuenta Fundación Sine Qua Non. La apertura la llevaría a hacer el día 27. ¿Pero la apertura la hace quién? ¿El señor Bell o el señor Yáñez? El señor Bell, entiendo. El señor Bell la hace, ¿no? Bien. La clase. Luego, pasando a Granda Global. La primera cuenta de Granda Global es la del Dresdner Bank, o preexistía desde hacía ya tiempo otra cuenta en otro banco. La primera que tenemos nosotros y la que se refiere aquí es del SIZ. La primera de la que hacemos, de las dos que hacemos mención aquí, es en el SIZ, que es a finales del año 2009, y posteriormente se abre en abril 2010 las del LGT. Cuando han hablado de que la tenencia de las acciones al portador es lo que hace que devenga dueño el portador. Entonces yo les quería preguntar, ¿han visto un certificado que obra en Bankia expedido por la sociedad, me parece que es Icasa precisamente, certificando que quien tiene esas acciones al portador es el señor Iván Yáñez? Hay un certificado de 500 acciones al portador, pero no dice que sea el portador el señor Iván Yáñez en ese certificado. Lo digo en el certificado que aparece en Bankia, un certificado que emite Icasa. Yo no lo he visto. Nosotros tenemos un documento de 12 de octubre de 2012, de 29, perdón, octubre de 2012, que dice que Iván Yáñez declara ser el tenedor y beneficiario económico del 100% de las acciones al portador de Granda Global. Luego han hablado de que hay varios ingresos. Han dicho en algún momento, he oído decir que hay varios ingresos de la cuenta de Tesedul en Granda. Hay un momento en que han llegado a decir que son todos los ingresos, y luego han especificado que por lo menos, a pregunta de la defensa del señor Bárcenas, que por lo menos alguno de los ingresos viene de la cuenta Obispado. ¿Es así? Ahí, a fecha de realización de este informe, no teníamos nada más que la información referente al Lombard Odier, que se había recibido desde el Lombard Odier. Es a posteriori cuando tenemos conocimiento que 56.785 euros con 47 vienen de la cuenta Obispado. Ya. ¿Y hay otros pagos también de la cuenta Obispado en Granda? Aunque sean menores. Hay concretamente un pago de 1.875 euros con motivo del cierre de la cuenta de Obispado, y luego otro por el contravalor de 980 francos suizos también en el cierre de las cuentas de Obispado. Pues así se ha hecho constar en el informe. Nosotros hemos tenido en cuenta las cuantías importantes que venían desde Tesedul. Luego, y ya por último, ustedes son expertos en cuestiones bursátiles, en gestión de cartera. Ella no lo explicó el primer día cuál es la preparación de cada uno de ellos. Entonces, como no lo dijo el primer día, pues ya no hay que preguntar otra cosa que ya está dicha. De acuerdo, pero no hay más preguntas. ¿Algún otro abogado tiene algo que preguntar a los testigos peritos? Pues vamos a hacer... Sí, únicamente el aclarar que, como para terminar el día 6 falta solamente un informe, es por saber si lo van a pasar a mañana o sí, con la decisión del día 18. No, perdón, esto si no se lo he dicho ha sido porque se me ha pasado a mí. La idea era terminar lo de hoy, entre hoy y mañana, porque mañana se nos había quedado a muy poquita cosa la prueba, entre que habíamos movido algunas pruebas testificales o periciales, y por lo tanto la idea es que mañana los dos testigos que nos quedan se despachen temprano
y a ver si somos capaces de irnos antes de comer, porque lo que sí es cierto es que más del día 6 no podemos perder otro día, y mañana esperemos terminar lo que hay atrasado del día 6, que es lo que resta de hoy. ¿Me explico? Vale, perfecto, era pues a ver. Entonces levantamos la sesión y mañana nos vemos a las 10 de la mañana, que no podemos venir antes.